así lo tenemos organizado. Bueno, pues vale. yo creo que sí, ¿no? vamos a empezar. Vamos a ser puntuales. Son las 7:30. Se irá conectando algunas personas más, pero bueno, vamos a empezar ya. ¿Es cómoda? Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas, como os decíamos. La verdad es que esta charla surgió de alguno de estos momentos en los que Jorge y yo damos un paseo y nos parecía importante compartir con vosotros pues nuestras últimas comprensiones dentro del marco en el que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Estos paseos a nosotros son donde reflexionamos, ¿no? Los paseos al lado de la naturaleza, si es posible, y ahí nos viene siempre la reflexión y el orden de nuestras ideas. Entonces, como han pasado muchas cosas últimamente, creo que a todos nos están pasando muchas cosas porque el ser humano está sumido en un profundo cambio. Realmente es como una crisis de cambio donde va a acabar un ciclo y va a empezar otro. Realmente ya las líneas, los aromas del nuevo cambio ya han empezado, ¿no? Entonces, dentro de este profundo cambio en el que está sumida la humanidad o que ya ha empezado la humanidad a sumirse, nos parecía importante compartir con vosotros una de las claves. Evidentemente, dentro del cambio hay muchas claves que, bueno, ya veremos si algún día seguimos hablando de ellas, ¿no? Pero nos parecía muy importante el tratar este tema, el de la autogestión y la no dependencia, ¿no? Y enmarcarlo en el bien común, porque la idea no es aislarnos del entorno, sino poder convivir y compartir en el entorno. Entonces, si os parece, vamos a empezar ya lo que es la charla. Y simplemente vamos a empezar haciendo un pequeño marco para saber de dónde vamos y de dónde partimos y hacia dónde nos encaminamos. Genial. Cuando hablamos de marcos, estamos hablando pues, de la era de Piscis y la era de Acuario. Parece que en este momento estamos como en un tránsito de una era a otra era, ¿no? De la de Piscis a la de Acuario. Es posible que todavía tengamos los pelos en la era de Piscis, o un pie, o 2 pies, o el riñón allí, y el resto del cuerpo lo tengamos en la era de Acuario. Pero bueno, estamos en esa frontera de saltar de uno a otro, de aparecer en el otro, etcétera. El cambio se da en este salto a la era de Acuario. Cada uno lo vivirá de su forma, pero bueno, lo interesante es enmarcarnos, meter el marco y luego cada uno que valore dónde puede estar, ¿no? La era de Piscis, que digamos que es la antigua, la que vamos a dejar atrás o la que estamos dejando atrás, está basada en creencias, ¿vale? Las creencias están transmitidas generalmente por la familia, la cultura, la sociedad, los profesores, la política, lo social. En todo nos meten las creencias, ¿no? Y evidentemente las integramos. Estas creencias las integramos y las hacemos nuestras. Es decir, las creencias de los demás, de nuestros referentes, las hacemos nuestras. ¿Por qué? Porque así somos aceptados por el colectivo, por nuestros padres, etc. Esto es muy de Piscis. La era de Acuario tiene otro marco, que sería el de las certezas, el de las comprensiones, ¿no? Las certezas nacen de las comprensiones que se tienen. Por ejemplo, en la era de Piscis lo aprendido sirve para afianzar nuestras creencias. En esta nueva era, lo aprendido sirve como trampolín para la expresión de las certezas y habilidades, ¿vale? En los dos casos se aprende porque siempre hay aprendizaje, lo que pasa que en Piscis es más para seguir conformando y haciendo fuerte nuestras creencias y criterios, pero sin embargo en nuestra era de Acuario simplemente es como expresión de las certezas y las habilidades que todos tenemos, ¿no? Digamos que la era de Acuario es más expansiva y, por supuesto, se tiene que basar en la no duda, ¿vale? Luego, otra cosa curiosa de la época de Piscis, de la antigua, es la gran polarización que existe a todos los niveles, ¿no? Todo se parametriza bajo conceptos polares. Lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor. Somos de derechas o de izquierdas, o somos negacionistas o estamos a favor del gobierno, de la política, de lo que sea. Eso es muy, muy también de Piscis, polarizar, o sí o no, norte-sur, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la era de Acuario vamos a pasar digamos, a otro concepto, ¿no? que
quizás el de comprender y actuar en el presente, ¿vale? Las experiencias que se viven son lo que son en cada instante. No hay que valorarlas, no tiene ningún sentido valorarlas, como ocurría en la era pasada o en el momento pasado. Simplemente se actúa, se experimenta y se aprende, pero no se catalogan, digamos, ¿no? Esto sí, esto procura el aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Con nuestros límites y capacidades, ¿vale? Esto es muy importante, aceptarnos con nuestros límites y capacidades, y las experiencias son lo que son. Otra cosa también de la era de Piscis, por ejemplo, la imposición de normas y leyes que nos pone la sociedad, la política, pues todo, la religión, etcétera, todo. Si tú cuando quieres participar, participas, ¿no? Evidentemente, todas estas normas y estas leyes lo que nos hacen es que estemos controlados, ¿vale? Otros van a pensar por nosotros, otros van a tener criterios por nosotros. Otros pensarán siempre por nosotros y por tanto nosotros pues, nos dejaremos que nos piensen y que tengan criterios por nosotros, que nos marquen con normas y leyes lo que tenemos que hacer y encajarnos en esas leyes y en esas normas, ¿no? Por ejemplo, en la era de Acuario ya hablamos de otra cosa. Hablamos de más libertad, un impulso de libertad. Tenemos que ser más libres. Siempre respetando al otro, por supuesto, ¿no? Mi libertad preserva la del otro y viceversa, ¿no? Siempre uno respeta al otro. Mi libertad llega hasta donde llega la del otro, ¿no? Pero nunca se va contra lo natural, ¿vale? Nunca se va contra lo natural en la era de Acuario. Y no hay un encajonamiento mental a criterios tan personales, cosa que sí sucede, digamos, en la era de Piscis, o sucedía en la era de Piscis, ¿no? Estamos más encajados a nuestros criterios, evidentemente, nos pusieron normas y leyes, había creencias, había criterios, pues evidentemente eso se mantiene con la mente, y entonces estamos encajados mentalmente, somos como prisioneros, mientras que en la era de Acuario somos más libres, o tenderemos a ser más libres, ¿no? Ya os digo que tenemos un pie en cada lado de momento, o algunos tenemos el riñón, el pelo, la cabeza. Esto será un proceso, o digamos que es una frontera que es más amplia, más corta, pero tarde o temprano caeremos en esos impulsos de libertad. Claro, si os dais cuenta, comentando un poco lo que comenta Jorge, ahora se ve todavía con más fuerza esos dos extremos, esas dos polaridades, ¿no? Están algunas fuerzas que quieren seguir manteniendo e incluso yendo hacia atrás dentro del marco en el que nos encontramos, y hay personas y hay personas que de alguna manera somos más pro cambio y tenemos ya más que medio cuerpo impulsando ese proceso, ¿no? del cambio. Entonces, como dice Jorge, tenemos un pie aquí y otro allá, algunos tenemos un poco más hacia aquí y otros más hacia allá, estamos justo empezando a caminar en esta nueva era, ¿no? Algunos es como que hacen más fuerza para seguir en la era de Piscis, ¿no? En la era vieja, en la antigua, ¿no? En estar con los condicionamientos, con los criterios, con las creencias, con las zonas de confort. Entonces, el salto a la era de Acuario implica eso, un salto, una ruptura, un cambio muy fuerte. Entonces, evidentemente, siempre habrá personas, individuos que no, o bueno, incluso a nivel gubernamental, incluso habrá partidos, gobiernos que no quieran dar ese salto, por ejemplo, ¿no? Están más en esa polarización, están más en esa resistencia. Con el pie aquí no quieren saltar, no quieren romper las zonas de confort tal cual las conocemos, aunque estemos sufriendo, ¿no? Bueno, otros criterios de la era de Piscis o otras partes, digamos, se busca el impulso al reconocimiento y la aceptación. Al final caemos siempre en eso, ¿no? Es decir, nos ponen normas, nos ponen leyes, nos enseña la familia, los profesores, la cultura, todos nos enseñan a tener creencias y criterios. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues siempre buscamos el reconocimiento y la aceptación de estos que ponen estas normas y estas creencias, por lógica, para sentirnos aceptados, ¿no? E intentamos ser buenos y hacer las cosas como nos las piden. Es ir por el camino marcado y establecido como la norma, ¿no? El camino marcado y lo que establece la norma. Siempre vamos a estar de alguna forma, entre comillas, más felices y más a gusto si somos acogidos por el grupo. Entonces, si el grupo... De alguna manera el grupo nos aporta seguridad.
¿no? Totalmente, eso es. Entonces, si el grupo pone normas, nosotros acatamos las normas. Y si tiene creencias, nosotros nos las creemos también porque somos parte de ese grupo, ¿no? Es como subsistencia pura y dura. Te sientes que vas en el camino, en la dirección correcta, etcétera, ¿no? En la era de Acuario ya va por otra parte, ya busca más el autorreconocimiento propio, ¿vale? Y aceptación de lo que somos en cada instante, con nuestros límites, nuestras virtudes, nuestros dones, pero también aceptando mucho nuestros límites. Espera que voy a silenciar este micrófono. ¿Vale? Autorreconocimiento. Antes no nos reconocíamos, de hecho, nos reconocíamos en base a los límites de los otros. Lo que pensaban los otros era parte de nosotros. Los límites que nos ponían los reconocíamos como nuestros. Aquí no, aquí hay un autorreconocimiento propio, aceptación de lo que somos y aceptación de los límites. ¿Vale? Aquí antes había como una resignación, eran unos límites que nos ponían y nos resignábamos y los hacíamos nuestros. En la era de Acuario, eso es la aceptación de lo que somos tal cual. Luego también, evidentemente, algo que era como en la era de Piscis se sostenía en base a la exigencia, al esfuerzo, la culpa, el castigo. Los que ya somos un poquito mayorcitos, igual los chavales de 20 años que se hayan conectado hoy, pues evidentemente, eso seguramente que les pilla un poco como lejanos, pero nosotros, generaciones que ya tenemos 40, 50, 60 años, los tenemos muy en la sangre, en los genes, ¿no? Lo tenemos metido a fuego, ¿no? La culpa, el castigo, el esfuerzo, esa exigencia, ¿no? El hacer todo con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos las cosas sin esfuerzo o cualquier cosa que demostrara que no tenía ningún esfuerzo, siempre nos venía o tu padre o tu madre o tu profesor para decirte hay que hacer esfuerzo, lo que ganas en esta vida va a ser con esfuerzo. Era como que no se valoraba esa parte libre que podíamos tener. Entonces empezamos a extinguir, digamos, nuestras dones y nuestras cualidades, aquellas que no nos costaban, empezamos a extinguirlas de nosotros. Y pensábamos que con esfuerzo llegaríamos a lo que nos estaban proponiendo, sin darnos cuenta que nos estaban limitando y nos estaban enclaustrando, ¿no? Nos estaban metiendo en una cárcel. ¿Vale? En esta época éramos más reactivos a lo que nos marcaba. Pero llega la época de Acuario, ¿no? La época en la que los dones y los talentos nos van a marcar la libertad, es decir, van a ser herramientas de libertad. Aquellos campos en los que no, digamos, no generamos ningún esfuerzo, que son sencillos, que son simples y que siempre nos hemos movido en ellos, pero que ahora van a empezarse a valorar. Antes no se valoraban, ¿no? Y nos coartaban, ahora no tiene ningún sentido coartar esas experiencias que vivimos sin esfuerzo. No tiene ningún sentido, ¿vale? Las habilidades, los dones y los talentos van a favor de esa libertad. Vamos a ser más proactivos. Esa palabra me encanta, ¿no? Ser proactivos. Antes éramos reactivos, ahora somos preactivos. De alguna forma es como la capacidad o la habilidad de anticiparnos. Pero anticiparnos porque es habilidad, no anticiparnos porque estemos limitados. Cuando hay, digamos, sufrimiento, cuando hay, digamos, enclaustramiento y cuando hay gasto energético, ahí no hay proactividad. Como mucho hay reacción, pero no proactividad. La proactividad se da como habilidad de anticipación, pero siempre que haya un don, ¿vale? Si no hay don, no hay proactividad. Esto es muy interesante como tal. Somos proactivos porque fluimos con la habilidad y por lo tanto incluso podemos anticiparnos. ¿En base a qué? A la intuición, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca cuando estemos en esta era de Acuario? Enfocarnos en lo que sí podemos hacer y en lo que sí podemos cambiar, porque seremos capaces por esta proactividad. ¿Vale? Nos va a tocar aprender para poder anticiparnos con futuras habilidades. Esto es muy importante. Es decir, ahora puede que no haya habilidades, pero si aprendemos, es factible que más adelante se conviertan lo que hayamos aprendido en futuras habilidades y por tanto aparezca la proactividad. Bueno, esto es un poquito a eso. Vale. Bueno, seguimos adelante con el proceso. Luego, si queréis, a última hora montamos una sesión de preguntas y respuestas, ¿vale?
Vale, estando en esta, digamos, en este proceso, espera, perdón. Estando en este proceso, evidentemente, un poco lo ha comentado ya Jorge, en la era de Piscis, por así decirlo, debido a toda esta catalogación, a esta polarización, hemos necesitado referentes, guías o pastores, llamémoslo como queramos, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa al final esta necesidad de referentes? Pues son referentes que nos van a marcar los límites, nos van a marcar las normas, van a marcar las leyes, y dentro de ese marco es donde hemos aprendido a vivir durante siglos, porque evidentemente esta época lleva muchos siglos, llevamos fluyendo o caminando en ella como podemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos asociamos con estos referentes, lo que hacemos al final es crear un compromiso con ellos, con las normas y con lo establecido. En el fondo, un poco lo que comentaba antes Jorge, porque dentro de ese compromiso nosotros nos sentimos dentro de un colectivo, nos sentimos parte de ese colectivo, y al sentirnos parte de ese colectivo nos sentimos seguros. Pareciera que formando parte de este colectivo no nos va a pasar nada, o siempre vamos a tener la potencialidad de hacer bien las cosas como marcan esas normas, esas leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo que nos lleva al final a acatar en la mayoría de ocasiones por temor al castigo, a delegar las responsabilidades porque confiamos en los referentes. Entonces, pareciera que como el referente le coloco allí arriba, pues al final lo que hago es delego mi propia responsabilidad, la delego en estos referentes. ¿Qué hacemos también además? Asumimos como verdad su palabra. Muchas veces ni siquiera validamos la información. Toda la información que proviene de esos referentes la asumimos como una verdad y no nos planteamos que pueda no ser así, o cómo puede ser si lo colocamos o si lo miramos desde otro sitio. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Como Jorge ha dicho, evidentemente buscamos ese reconocimiento o el cariño de estos referentes, y en esa búsqueda del reconocimiento o del cariño lo que hacemos es volvernos absolutamente egocéntricos, egoístas, que es lo que hemos visto, y entramos en el terreno de la competitividad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar continuamente demostrando y consiguiendo una serie de expectativas a las que llegar para que ese referente o ese grupo humano en el que me encuentro me valide, me valore, me reconozca o me dé cariño, porque ya dependiendo de la naturaleza de cada persona vamos a buscar un reconocimiento, ya sea social, familiar o tal, o un cariño dentro de una serie de marcos, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa esto? Pues tiende a mantener, esta era lo que tiende es a mantener los valores y las pautas preestablecidas. ¿Por qué? Porque si nos dicen que esto es lo que vale, que esto es lo que sirve, que esto es bueno frente a esto otro, que esto es mejor que esto otro, pues lo que hacemos que es intentar mantener todo eso que ya está preestablecido. Aquí, hacer un inciso en que realmente el problema en sí mismo no es el tener referentes, ¿vale? De hecho, hay épocas como la infancia, la adolescencia, determinados marcos, determinados ambientes donde el referente es necesario porque de alguna manera nos ayuda con su propia comprensión a caminar. El problema de los referentes es cuando utilizan ese poder que nosotros les otorgamos, pues, o lo malutilizan o abusan de él. Entonces, en sí mismo, un referente o un líder puede tener la capacidad o la habilidad de liderar, pero si tiene esa capacidad de liderar, jamás va a malutilizar el poder o jamás va a abusar del poder. Entonces, me parece interesante crear este marco, ¿no? Y daros cuenta de una cosa que sucede también con los referentes, y es que lo que nos aportan es la admiración, por así decirlo. Cuando nosotros miramos a una
a un referente, nos aporta una admiración maravillosa. Esa admiración, en el fondo, nos sirve para reflejarnos y poder crecer, o eso debería de ser. Un buen líder, un liderazgo natural, lo que promueve al final es las propias capacidades. Es como si nos mirásemos en un espejo y ese espejo nos devuelve la imagen, pero no de sus capacidades, sino de esas capacidades ensalzadas en uno mismo. Eso es un buen líder, o eso sería una persona que de alguna manera gestiona correctamente ese liderazgo o esa referencia, ¿no? Dentro de lo que es el marco ya de la era de Acuario, por así decirlo, en esta era se propone la autogestión y el coliderazgo. Si nosotros planteamos la autogestión, ¿qué planteamos? Pues planteamos un compromiso personal. Ese compromiso personal emerge por comprensión y por experiencia directa. Es decir, o bien comprendemos algo que genera un pozo adentro, o bien la propia experiencia nos lleva a las comprensiones que van generando esa capacidad de tomar decisiones desde las propias vivencias, desde las propias comprensiones. ¿A qué nos lleva? Pues evidentemente nos lleva, si adquirimos un compromiso personal, nos lleva a asumir las riendas de la vida, a responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestras acciones y, por supuesto, a experimentar y aprender. Aquí no vale tener el miedo de experimentar por si me equivoco. Aquí sabemos que a partir de un error podemos aprender y eso es lo que tenemos que tener claro, que el equivocarnos no es un problema, el problema es no aprender de los errores. Entonces, coger las riendas de nuestra propia cuadriga y aprender a dirigir los caballos. ¿Cómo? Cada uno como pueda, cada uno como tenga la capacidad para mover esa cuadriga. No se trata de ir ni rápidos ni despacio, ni de una manera ni de otra, ni tener una cuadriga de color rojo o de color verde. Lo que se trata es de aprender a gestionar esos caballos que a mí la vida me ha entregado y esa cuadriga en la que voy montada, ¿vale? ¿A qué nos lleva esta autogestión? Pues nos lleva a utilizar el sentido común, a ser críticos con la información que recibimos, a reflexionarlo y a tener criterios propios. Lo que no podemos hacer es asumir como verdad todo lo que nos dicen o todo el veneno que nos meten, por ejemplo, hoy por hoy en la tele. Hay mucha gente que hoy por hoy está viviendo con un miedo terrorífico y ese miedo solamente deviene de estar envenenándose continuamente con la puñetera televisión. Daros cuenta que está en manos de líderes que no buscan precisamente que pensemos independientemente, buscan alienarnos y llevarnos a la creencia de que las cosas son como nos las plantean. Aquí yo no planteo que sean de una manera o de otra. Lo que sí creo que es muy importante es aportar ese sentido común y esa crítica a la información. Vamos al menos a intentar reflexionar y a tener criterios propios y opiniones propias frente a lo que vemos o frente a lo que manejamos o emerge, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que los medios de comunicación, evidentemente, lo que protegen es el colectivo, ¿no? Es un criterio común, evidentemente. Todos siempre van a meter energía para que sea el colectivo el que impera, nunca el criterio propio, ¿no? De hecho, criterio propio, pues negacionista, indirectamente. Eso no les interesa, ¿no? Ellos quieren mantener su statu quo, su grupo, su colectivo y que todos pensemos igual, ¿no? Efectivamente. ¿A qué más impulsa esta capacidad de autogestión? Pues, o esta nueva era, la era de Acuario, pues nos impulsa a la apertura, a la novedad, a la renovación y al cambio, a estar siempre abiertos a lo que viene, a no enclaustrarnos en lo conocido porque me genera seguridad. Evidentemente, la sensación, sobre todo para quienes se mueven en un mundo de mucho control, de querer tener todo agarrado, esta sensación es como de un vacío, de andar por una especie de abismo con esa sensación de incertidumbre, pero al final esa apertura, esa capacidad de cambio y de renovación, lo que nos aporta es esa sensación de libertad de la que Jorge hablaba antes. Pues si me tropiezo ya me levantaré. La vida siempre nos ofrece una oportunidad.
Otra de los elementos importantes dentro de esto es integrar la intuición, pero no integrarla en momentos puntuales, sino poder integrar la intuición en lo cotidiano. Y esto pasa precisamente por el uso de las propias capacidades. En la medida en la que nosotros utilizamos esas capacidades con las que nacemos, las desplegamos, emerge automáticamente junto con las capacidades, emerge la intuición, porque se mueven en el mismo marco, y ese marco se llama presente. En ese marco, las propias capacidades, las habilidades, los dones, los talentos, todo este universo se despliega junto con la intuición. ¿Por qué? Porque es un marco presencial en el que se mueven estas cosas. Y evidentemente, como comentaba Jorge, impulsan a no vivir con esfuerzo, el esfuerzo justo para hacer la acción que estamos realizando. Si yo tengo que levantar una piedra, evidentemente hay un esfuerzo físico que hago, pero si yo tengo un mal recuerdo, tengo el pasado en mi cabeza con alguna experiencia negativa con la piedra, voy a levantar la piedra unida al miedo, a la inseguridad que me generó aquella piedra en ese pasado. Por eso hablamos de elementos presenciales, ¿de acuerdo? Sí, el esfuerzo me refería efectivamente a la carga mental que adicionamos a cualquier acto o a cualquier experiencia que realizamos. La carga mental que sobra, ¿no? Que en teoría sobraría. Claro, eso es el esfuerzo. Efectivamente, el mundo emocional o mental, ¿no? Intelectual. Hablando del coliderazgo, que como os decía, el liderazgo en sí mismo no es un conflicto, el conflicto es el mal uso del poder otorgado o el abuso del poder, ¿de acuerdo? En esta era de Acuario, digamos que hay más coparticipación, hay más equidad o hay una predisposición a generar, en lugar de el referente y los que siguen, buscar elementos más cooperativos, más multidisciplinares. Vosotros daros cuenta que si nosotros iniciamos un proyecto del tipo que sea, dentro de ese proyecto puede haber 4, 5, 10, 20 personas y cada persona va a tener una serie de capacidades que le van a permitir gestionar un área, otro área, otro área del mismo proyecto. Lo que nos permite este trabajo cooperativo es que cada persona funcione dentro del marco de sus propias capacidades, de sus propias habilidades. ¿A qué nos lleva esto? A que vamos a valorar por igual el trabajo de cada cual, que no se va a ensalzar un tipo de habilidad, por así decirlo, frente a otra, sino que vamos a generar, digamos, un umbral de mayor igualdad en cuanto a las cosas, una valoración equitativa, ¿no? De todo lo que vamos viendo, por así decirlo. Aparte, evidentemente, si nosotros nos enmarcamos en un proceso como el que estoy planteando, lo que vamos a buscar es el propio reconocimiento y la satisfacción pues del deber cumplido o de haber hecho las cosas y poder respirar, porque de alguna manera se ha podido trabajar mucho, pero en esa coparticipación no solamente, digamos, despuntan las propias capacidades, sino que somos capaces incluso de aprender y de integrar otras capacidades, aunque sean con un marco diferente, porque puede que en mí una habilidad se muestre con una cara y en otra persona esa misma habilidad se muestre con otra cara. Entonces, al final lo que os comentaba antes de que un referente es como un espejo, daros cuenta de si en lugar de un referente existimos varios referentes donde compartimos y donde nos podemos reflejar unos en otros. Eso nos lleva a poder compartir, aprender. Entonces, lo que os decía, todo esto al final, ese coliderazgo, ese trabajo cooperativo, multidisciplinar, llamarlo como queráis, lo que nos lleva al final es a compartir, a aprender y a crecer en grupo. ¿En base a qué? En base a las capacidades de cada cual, de cada uno de los integrantes, sin menospreciar unas capacidades frente a otras o sin darle más valor a un elemento que a otro. ¿De acuerdo? Esto es un poquito el marco, por así decirlo, en el que nos hemos movido
y al que nos, digamos, al que nos encaminamos, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a introducirnos ya en lo que sería No, esta por si acaso, ¿vale? el micrófono, es que creo que hay un micrófono Sí. sale. Por favor, si... Bueno, voy a silenciarlo desde aquí. Vale. Los últimos que han entrado. Vale. Ya está. Entramos directamente en el tema de la autogestión y la no dependencia. Ya hemos puesto el marco, nos adentramos ya en el tema. Hemos elegido pues, algunos campos para hablar, ¿no? De cómo se gestionan o cómo se autogestionan, ¿no? Gestión, la palabra gestión de alguna forma implica como orden, ¿no? Cómo ordenas el campo en cuestión en tu interior, en tu cabeza, en tu sistema, ¿no? Esa sería la clave, ¿no? La gestión es importante porque implica orden. Y cuando hay orden, evidentemente, no hay duda. Pensamos y creemos que uno de los grandes males que tenemos hoy en día, evidentemente, es la duda. Esa duda eterna que nos acompaña a todos los sitios y que nunca nos hace coger autoconfianza, ¿no? La duda es como una enfermedad que tenemos muy seria, ¿no? Cuando hay gestión, el mundo interior se ordena, la cabeza se ordena, las ideas se ordenan y la duda no aparece. Y si aparece la duda es momentánea, ¿vale? Aparece, pum, y se soluciona. Pero mantenernos en duda es, digamos, un poco dañino y enfermizo para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, cuando hay gestión, evidentemente hay como un orden. Bien, vamos a elegir, por ejemplo, el del tiempo, vamos a la gestión del tiempo. Yo creo que actualmente el tiempo es, digamos, es uno de los activos más importantes que tenemos. Otros dirán, no, es el dinero. Pues no, es el tiempo. El tiempo lo tenemos limitado, nacemos y morimos y lo tenemos como una medida de 80 años, 60, cada uno como lo tenga, y hay que distribuirlo y aprovecharlo muy bien, hay que gestionarlo muy bien el tiempo. Hasta ahora yo creo que en la era anterior hemos sido muy anárquicos, ¿vale? Ahora yo creo que tendríamos que gestionar mejor el tiempo que disponemos, sobre todo por mucha razón. Primero, porque a nivel de salud pues va a ser genial. A nivel de tener el sistema nervioso más libre, pues va a ser también sensacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante que haya un equilibrio entre, digamos, el ocio, el descanso y nuestro campo laboral. Muy importante, ¿no? Hasta ahora veníamos de trabajar como bestias, dándolo todo, reconociéndonos en el trabajo, evidentemente, ese trabajo que hacíamos y metíamos 7 horas, 8 horas, mejor 9, mejor 10, quizás te sentías mejor, igual estabas despatarrado, estabas súper agotado y el sistema nervioso, evidentemente, pues más desfallecido, pero a nivel interior parece que uno se sentía un poco como más aceptado por el otro, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Claro, y era de alguna manera el mayor reconocimiento que se ha recibido hasta ahora era en lo que conseguíamos y en lo que hacíamos. Y en lo que pensábamos y lo que hacíamos. Y en lo que hacíamos. Eso es lo que hacíamos, ¿no? El trabajo es lo que haces. Y si no haces, pues no eres valorado. Claro, lógicamente, porque no hay esfuerzo. El que está sentado a la Bartola, está en el paro, no hace nada, pues evidentemente no está bien valorado en la época cristiana, ¿no? Porque no genera ningún esfuerzo. No, pues si con esfuerzo seguro que podrías trabajar, seguro que con esfuerzo podrías distribuirte mejor. Pues igual no, ¿no? Yo qué sé, igual la persona tendría otras capacidades que no fueron aprovechadas por el resto, ¿no? Entonces, los tiempos de ocio, descanso y trabajo hay que organizarlos, hay que gestionarlos muy bien, saber que no es más importante el trabajo que el ocio, ¿vale? Esto sería fundamental que lo valoráramos dentro, que lo escribiéramos, que lo reflexionáramos con nuestra pareja, con nuestros amigos, porque uno no es más importante que el otro. Esta era que viene ahora, la era acuariana, nos va a decir eso claramente. Ahora el trabajo, antes igual eran 8 o 10 horas, ahora con el trabajo en 2 horas se puede conseguir lo mismo que antes conseguíamos en 10, con mucho menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque vienen otras épocas, ahora ya no hay horarios fijos. Antes fichábamos. Yo me acuerdo antes cuando trabajaba en el Corte Inglés, fichábamos a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde fichabas y ya me lavo las manos, ya tengo pasado mis 8 horas. Ahora ya no, ¿no? Hay gente que igual se levanta a las 10 y ya se pone a trabajar a las 11 y a la 1 ha acabado, siendo absolutamente productivo, siendo absolutamente eficiente y eficaz en las tareas que se hacen, porque tenemos otros tipos de trabajo. Ya está el teletrabajo, trabajamos online, hay youtubers, influencers, manejamos blogs, redes sociales, ya mucho desde casa, ¿no? Digamos que las fábricas y la producción al uso, las fábricas en las que trabajaban nuestros padres, los hombres se deslomaban para
para tener un sueldo cada 15 días y darnos de comer lo justo, esas épocas ya no son tan habituales, ¿no? Ahora son épocas mucho más libres, sin tantas ataduras, ya no existe el fichar. Entonces, claro, todavía existe, pero ya, quiero decir, efectivamente, si tenemos un pie todavía en aquella era, evidentemente todavía quedará, ¿no? Pero ahora nos autogestionamos, o tendríamos que autogestionarnos mejor nuestra forma de trabajar y los tiempos que tengamos de ocio y descanso. Si trabajamos en casa, pues existe el peligro de que trabajemos 12 horas, pues también gestionarte el tiempo libre, no estar siempre pegado a la pantalla, mirar hacia el fondo, pasear, yo qué sé. Nos va a tocar esas épocas, estos tiempos así, ¿no? Claro, gestionar esto. Daros cuenta que lo que ha cambiado desde principios de siglo, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, pues claro, así como han cambiado estas tecnologías, vamos a cambiar nosotros, nuestras vidas van a cambiar de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros no hemos cambiado tanto o tan deprisa porque nuestras zonas de confort nos lo impiden, evidentemente. Entonces, mientras no seamos capaces de darle una vuelta de tuerca a nuestra vida, esas zonas de confort van a estar todavía generándonos ese pie en el pasado del que habla Jorge. Entonces, esta no es una época para no ser valientes. Creo que una de las cosas que nos tiene que quedar clara es que es muy importante generar una masa crítica para que el cambio se dé. El cambio se va a dar, pero si hay una masa crítica lo suficientemente intensa, el cambio se dará con menos dolor y menos sufrimiento. Cuanto más nos aferremos al pasado, más vamos a sufrir. El cambio sí o sí viene. Entonces, vamos a buscar la manera de gestionar ese cambio. Creo que es muy importante y una de las cosas que está planteando Jorge, el darle el mismo valor al ocio, al descanso y al espacio laboral, a mí me parece imprescindible. Por eso lo hemos elegido también, ¿no? Sí. Esto es, por eso os digo que el tiempo como tal es el activo más importante, porque hasta ahora el tiempo no le habíamos dado la importancia que realmente tiene. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esta frase, ¿no? El tiempo como activo importante. Porque para encajar el ocio, el descanso y trabajo y cualquier experiencia de la vida cotidiana correctamente dentro de ese tiempo. Porque el tiempo, desde luego, lo tenemos finito, ¿vale? Algunas veces, o antiguamente, yo creo que pensábamos que éramos infinitos y no. Entonces tendríamos que gestionar muy bien esto. Otro campo en el que hemos decidido hablar es el, por ejemplo, de la gestión financiera, ¿no? Yo qué sé, nunca nos han... fíjate que la gestión, lo financiero, el dinero, el pagar las deudas, las hipotecas, las cuentas bancarias, todo eso lo hemos tenido siempre en nuestra esfera, pero nadie nos ha enseñado a manejar esto de ninguna forma. Somos absolutamente peces en este tema de lo financiero. No nos han enseñado a hacer un presupuesto familiar, por ejemplo, a ahorrar para tener un fondo de seguridad o ahorrar simplemente para invertir. ¿Cómo salir de las deudas? A no depender de los banqueros, que todavía cuando existían las cajas de ahorros teníamos a alguien que nos asesoraba, pero ahora los bancos poco asesoramiento. No, esto desde luego nunca nos han enseñado a esto, ¿no? Tenemos que gestionar. Yo creo que en esta época nos va a tocar, claro, ahora cada vez lo van a querer centralizar más. En esta parte final pisciana van a querer centralizar y agarrarnos más, pero sin embargo saltamos a una época que tiene que ser más libre, tiene que estar más despersonalizada, ¿no? Ya los bancos nos van a controlar igual que el gobierno, ya tienen que aparecer otro tipo de historias, por ejemplo, las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? O invertir. Ahora las inversiones las puedes hacer tú mismo desde el ordenador, tus ahorros tú puedes manejarlos desde el ordenador, tus transferencias las haces desde tu ordenador. Todavía los bancos siguen queriéndonos controlar, ¿no? Pero vienen épocas de más amplitud, ¿no? En ese sentido. Pero sí que nos toca, y muy importante, manejar nuestras finanzas, saber lo que debemos, de qué disponemos, que son nuestros ingresos. Pues no sé, la seguridad financiera, adquirir que con nuestros ingresos podamos pagar nuestras deudas y poder tener un poquito más para ahorrar e invertir. Si os estáis dando cuenta, ahora los bancos cada vez se están fusionando, porque lo que antes había decenas de bancos con miles o centenares de sucursales, ahora va a haber 3 bancos o 2 bancos, o al final llegará un banco muy centralizado con muy pocas sucursales y cada vez vamos a tener que ser más independientes de ellos, seguramente. Si no queremos pasar
por sus controles vamos a tener que ser cada vez más independientes de ellos en la medida de nuestras posibilidades. Por eso vamos a tener que gestionar un poco, saber qué son las comisiones, qué son los activos, qué son los pasivos. Nos va a tocar como sea, invertir un poco para que no tener un poquito más de beneficio y sobre todo, y en esta época, las criptomonedas. Las criptomonedas para las personas de 60 o 50 años nos pilla todavía un poco lejos, pero para un chaval de 20 años hoy en día, seguro que eso es un vocabulario absolutamente normal, ¿vale? Que tarde o temprano vamos a caer en el dinero digital. Es que eso ha venido para quedarse, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, el dinero como tal, como moneda que tenemos en la mano para pagar el metálico, desaparecerá. Se hará todo electrónico y los chavales hoy en día vienen con esa capacidad de manejarlo. Pero hay que enseñarles bien a que controlen sus gastos, a que controlen sus ingresos, a que ahorren un poquito. Bueno, que también se adecúen, ¿no? Claro, a esa en el parte, fondo, ¿no? a crear la habilidad financiera, ¿no? Que te sería dentro de las habilidades, una de las habilidades que se podría fomentar es precisamente la gestión financiera, ¿no? La gestión de las finanzas. Igual que hablamos de una capacidad de gestionar el tiempo y que eso sea una habilidad, es decir, que no tenga que pensar cuándo tengo que descansar, sino que como habilidad pueda llegar a gestionar el tiempo, ¿no? El tiempo para el trabajo, para el ocio y para el descanso. Y que no dude de si este es el momento de hacer esto o de hacer lo otro. Pues si no hubiera, igual, claro, ¿no? Si no hay, digamos, si no hay conocimiento o no hay una especie de sensación de que sé o que soy habilidoso en lo financiero, pues nos toca aprender. Es decir, para que algo se convierta en habilidad tarde o temprano, en tono, en talento, nos toca aprender. Un aprendizaje que sea un poco libre, ameno, constructivo, ¿vale? Y lo financiero pues tendría que tocarnos también. Si digamos, quieres tener la habilidad aquí, pues evidentemente te toca aprender con cierta libertad para luego algún día caer en la habilidad. Es decir, al principio toca aprender siempre de cualquier cosa. Promocionar los campos en los que creamos o sintamos que somos más libres, que menos esfuerzos nos cuesten. La financiera podría ser uno, o quizás no, o quizás la pareja puede ser quizás más libre en ese campo. Bueno, eso no importa, ¿no? También, ¿no? Pero tenemos que tenerlo un poco integrado también. Claro, y aprender, ¿no? Y aprender. Aprender de ello. Cuando no existe esa habilidad de forma natural, la que sea, pero, por ejemplo, la necesitamos en nuestra cotidianidad, pues ver cómo podemos integrarla. Y ahí es donde tiene que haber el aprendizaje. En las personas, cuando esa habilidad es algo natural, con muy poquito se despierta. No se necesita un gran aprendizaje. Eso es la grandeza de las habilidades, es que no requieren esfuerzo para despuntar. Simplemente requieren de ponernos a ello y ver cómo resuena eso en nuestro interior. En cualquier habilidad, simplemente con muy poquito despierta. Pero para poder saber si esa es una de las habilidades, pues me pongo a ello. Y luego, si no, pues evidentemente compartir e ir viendo si uno no tiene esa habilidad ni por forro, entonces ahí le toca confiar, ¿no? Sí, ni aprendiendo, ni cogiendo conocimiento uno se ve hábil, pues evidentemente ahí tocaría, pues no hay salida, ¿no? No habría salida, es buscar otros caminos, otros campos, ¿no? Otras alguien épocas, que te ayude o te acompañe y ya está, eso ¿no? es. Creo que el tema es ese, ¿no? Sí. Vale. Eso. Vamos a ver, espera que voy a cambiar esto. Vale. Aparte de esas dos que ha planteado Jorge, la gestión del tiempo y la gestión financiera, evidentemente una de las áreas que nos parece importante gestionar es la gestión personal, ¿no? Cuando hablamos de gestión personal, evidentemente hablamos de la gestión tanto a nivel físico como emocional, como intelectual y la interior o trascendental, llamémoslo como queramos, ¿no? A este nivel, ¿qué implica esta gestión o autogestión en lo personal? Pues asumir las responsabilidades, como decíamos antes, en este caso personal, ¿no? Aprender a gestionar, igual que hablábamos de gestionar los tiempos, gestionar los tiempos dedicados a nosotros, aquello dándole la misma importancia, como comentaba Jorge, que al espacio laboral. Es decir, no existe un tiempo mejor que otro, pero es aprender a buscar esos espacios que realmente el sistema necesita. Hay personas que igual necesitan darle
más punch a su gestión física porque igual tienen mucho fuego y tienen que darle más espacio a la gestión física, pues esa es parte de su naturaleza. Otra persona igual muy intelectiva, digamos que descansa estudiando y así, de alguna manera, lo importante es aprender a nutrir las diferentes áreas en las que nosotros nos vamos moviendo y viendo cuáles son nuestras necesidades en cada momento. No generar hábitos, sino que aprender a, como hablábamos antes de impulsar la intuición, aprender más a saber, no dudar y actuar cuando viene esa intuición. Es muy importante, como decía Jorge, en la propia proactividad, ¿no? el adelantarnos incluso a nosotros mismos sabiendo lo que sí y lo que no. Y esto es muy importante. ¿Y cómo podemos llegar allí? Pues en esa gestión, confianza en uno mismo, que es lo que nos toca, por así decirlo, es lo primero de todo es reconocer y aceptar nuestras capacidades y nuestros límites. Difícilmente vamos a poder saber de dónde a dónde vamos si no somos capaces de reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros límites. Todos los seres humanos tenemos esas capacidades, todos tenemos capacidades a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual o a nivel trascendental. Se trata de reconocer en cada uno de los ambientes en que se promueve ese fluir, por así decirlo, donde no se generan esfuerzos innecesarios, por así decirlo. Ese promover, ese reconocimiento y aceptación de las capacidades, evidentemente me lleva ¿a qué? A promoverlas, a darle espacios en la vida para que eso se dé de forma cotidiana o de forma natural. ¿Por qué? Porque eso al final me lleva a construirme correctamente, a construirme y a no necesitar más esfuerzos de los necesarios para lo cotidiano. ¿A qué nos lleva? A no luchar por aquello que no me es afín. Es decir, si sé que esto es un límite, ¿para qué voy a luchar por conseguir? Por ejemplo, en mi caso, por más que lo intente, jamás voy a ser una buena violinista. Todo es por eso. No es un don que aquí se haya dado. Eso no implica que yo no toque el violín si me apetece. Es decir, lo que no tengo que hacer es frustrarme por no llegar a una serie de expectativas o sufrir porque quisiera no sé qué o quisiera no sé cuál. Es decir, vamos a no luchar y vamos a no competir. Y al no competir, lo que conseguimos es disfrutarlo. Entonces, si hay algo que no me es natural, pero me gusta, pues lo hago y lo disfruto. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue. Punto. Y luego lo que decíamos, dentro de este reconocimiento de las capacidades, uno de los elementos que permiten, por así decirlo, construir el sistema nervioso o ayudar a madurar el sistema nervioso es la utilización de las capacidades en el ocio, ¿qué es lo que me permite descansar? Descansar no solamente es tumbarme en la cama, descansar igual es darme un paseo, descansar igual es leer un libro, descansar igual es hacer deporte. Es decir, ¿qué es lo que permite como habilidad, como capacidad, que este sistema descanse, que este sistema se regenere? Pues vamos a promocionar esos espacios de ocio en cualquiera de las capacidades. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues a ensalzar las habilidades, ¿vale? Las que nos construyen, a aceptar los límites, como hemos dicho, y no somos superhéroes, no se trata de que seamos aquí Superman o Superwoman y seamos capaces de llevarlo todo adelante. No, no es eso. En cuanto a los límites, habrá algunos límites que podamos enfrentar o afrontar y superarlos, y habrá otras cosas que no haya manera de que las podamos superar. Pues bueno, pues nos toca aceptarlo. Nunca resignarnos, ¿vale? En la resignación siempre hay dolor, es así de simple. Y en la aceptación no hay dolor, es un tipo de comprensión. La aceptación es un tipo de comprensión, entonces ahí no hay dolor. Se comprende de dónde a dónde va uno y se acabó el lío, ¿vale?
aparte de ese reconocimiento en la autogestión de las capacidades y los límites, evidentemente lo que nos lleva a confiar en uno mismo, no delegar, ¿vale? Y a confiar en nuestra propia intuición. En la medida que confiamos en nosotros, se promueve con mayor probabilidad, evidentemente, la confianza en la propia intuición, ¿vale? Y si nosotros, por lo que sea, tenemos que delegar, vamos a aplicarle sentido común a la historia y no delegar por la figura o por lo que se presupone que es, sino porque hemos aplicado ese sentido común, ¿vale? Y luego, evidentemente, también tenemos que tener la humildad para pedir ayuda cuando se necesite, como decíamos antes, ¿vale? Pues ahí toca también o tener la intuición, la comprensión o la certeza, llamarlo como queráis, de que esto, por más que yo me encabezone, no lo voy a sacar. Pues vamos a pedir esa humildad y ya está, ¿no? Y ya cuando planteamos la autogestión para el bien común, ¿por qué lo planteamos? Lo planteamos porque de alguna manera, en la medida en la que brillamos, hacemos brillar. En la medida que acepto mis propias capacidades y mis propios límites, acepto las capacidades y los límites del otro. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y es como el ejemplo de una cerilla. Un pequeño fósforo en un ambiente oscuro se ve. Si ese pequeño fósforo puede atraer otros fósforos, si se acercan lo suficiente, se van a encender también. Y eso al final será una gran hoguera que pueda encender a muchos otros fósforos. Entonces, aquí también es muy importante reconocer la potencialidad de cada uno de nosotros de ser fósforos. Saber que todos, como tenemos habilidades, todos, como tenemos esas capacidades que son naturales, que nacemos con ellas, como hemos dicho antes, y que con muy, muy poquito son capaces de despuntar, vamos a aceptar que todos, absolutamente todos, podemos ser fósforos unos de otros, que todos podemos enseñarnos y todos podemos aprender de unos y de otros. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entrar en esta nueva etapa del ser humano, lo que tenemos que es entrar sin el peso del pasado, sin esas creencias o sin esos condicionantes que al final lo que hacen es opacar las propias capacidades naturales. Tenemos que ser capaces de ser libres, de no tener miedo a ser libres. Y esto pasa por aprender de los errores y seguir adelante, quitar esas presunciones. Y sobre todo, una cosa con la que yo me encuentro muchas veces es con esa especie de herencia, igual que recibimos una herencia física, como seres humanos recibimos como la mochila de las herencias psicológicas y asumimos que esa mochila es nuestra y hay parte de esa mochila que simplemente es un reflejo en nosotros de algo. Entonces, no vamos a intentar soltar ese peso del pasado que no nos corresponde y que simplemente lo hemos recibido a través de la herencia, ya sea la herencia genética familiar, la herencia social, la herencia cultural, de país, de raza, de género, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante la reflexión para crear criterios y opiniones propias y no dar por hecho todo eso que hemos recibido a través, como digo, de la cultura, de la sociedad, de la familia, de la política. Vamos al menos a separarnos un poco y a darnos cuenta de si eso tiene sentido en mí hoy, porque igual lo tuvo ayer, pero igual hoy no lo tiene. Entonces, de vez en cuando toca reflexionar, ¿no? Me ha encantado esto de la posibilidad de ser libre, ¿no? Que uno tiene que tenerlo como dentro, ¿no? Claro. Posibilidad de ser libre. Tienes la posibilidad de ser libre. Cualquiera tiene la posibilidad de ser libre. Claro, claro. Es así. Y esa libertad pasa precisamente por no luchar por ser lo que uno no es. Está bonito eso, la verdad. Sí. Voy a pasar la hoja aquí. Bueno, ahora podemos hacer una parte más práctica de cómo, ¿no? Cómo puedes trasladar esto prácticamente, o en la práctica, a otros ámbitos. Por ejemplo, en el escolar, ¿no? Desde luego, en las escuelas
sería fundamental integrar a nivel educativo todo esto, ¿no? Porque si no, el niño no va a tener confianza en sí mismo, ¿no? Sería importante que los referentes como profesores o padres lo inculcaran y sobre todo a nivel educativo a grandes rasgos y a muy profundo que lo pudieran implementar, ¿no? Para que al final el chaval pudiera tener una confianza en sí mismo, ¿no? Y en la vida, pues curiosamente, porque yo creo que el chaval tiene capacidades para tener esa confianza en sí mismo y potenciar sus habilidades, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque, sí. No, curiosamente, cuando se nos ocurrió hacer esta charla, veníamos hablando de eso, de lo importante que sería trasladar esta autogestión al ambiente escolar, ¿no? Sí. Evidentemente es algo importantísimo. Sí. Claro, hay que darles el marco apropiado, entonces no es que ellos empiecen solos. Claro. El marco hay que dárselo, claro, evidentemente, ¿no? Claro, y para darles el marco tenemos que dejar de obligarles a que se adapten a nosotros, ¿no? Es como ver sus capacidades y no las nuestras, ¿no? No son las nuestras las que hay que aplicar en ellos, ¿no? Sino ver sus capacidades y dejarles libres en ellas, ¿no? No obligarles a adaptarse a nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Parece que todo tiene que ser hoy en día memorizar, los exámenes, hay que hacerles pasar por nuestros filtros lo que nosotros creemos y, por supuesto, les hacemos perder frescura. Y, por supuesto, las habilidades suyas caen a un segundo plano. No volvemos a obligarles a que hagan esfuerzo cuando ellos ya tienen habilidades. Hay que confiar en ellos, como sea, pero hay que confiar en ellos. Hay que tener en la cabeza que nosotros estamos muy obsoletos ya a estas generaciones que vienen. Somos el teléfono fijo pegado a la pared frente a los móviles con infinitas prestaciones. Ellos van a la velocidad de la luz y nosotros todavía vamos a la velocidad de tren chuchu. Una de las cosas que más me sorprende cuando hablo con chavales, pues eso, incluso hay algunos que pueden tener 16, 18 años o normalmente ya con un poquito más de edad, 22, 24, a mí me sorprenden. Me sorprende la inteligencia tan increíble que tienen. O sea, es que es algo, me abruma el ver esas capacidades con las que vienen. Una de las cosas que precisamente va a permitir el cambio es que estas generaciones vienen con una capacidad un sistema nervioso muy diferente al nuestro que les permite gestionar el intelecto básicamente desde procesos intuitivos, ¿vale? Cuando nosotros planteamos la intuición no planteamos esa idea que tenemos de la intuición de que es, me viene algo, no. Para nosotros intuir es fluir en el presente en base a lo que está sucediendo a través de la faceta intelectiva o emocional, ¿de acuerdo? Eso sería el marco intuitivo, tanto desde el mundo emocional como desde el mundo intelectivo, pero fluyendo en ese presente del que estábamos hablando. Y creo que aquí hay una etapa muy, muy importante y muy trascendental en los chavales, que es entre los 8 y los 12 años más o menos, daros cuenta que es toda la etapa puberal. Justo ahí es donde la personalidad se empieza a construir en base a sí misma. Es decir, hasta esa época los hijos son una copia o una especie de calco de los referentes, ya sean los padres, madres o los referentes en el ambiente escolar. A partir de los 8 o 12 años lo que sucede es que empiezan a tener criterio propio. ¿Por qué? Porque empiezan a integrar sus propias habilidades, sus propias naturalezas y por eso empiezan a cuestionarnos. Y ahí empiezan los choques de las generaciones, etapas, ¿no? De las generaciones. Choque de generaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estas edades? Pues estar atentos, mirar a nuestros hijos, a nuestros educandos, a nuestras hijas y ver quiénes son realmente, por dónde se mueven, qué destacan, hacia dónde se encaminan. Y ahí nos toca ser observadores para promover aquello que ya traen, porque con poco que lo observemos nos vamos a dar cuenta realmente de en qué se mueven. Y con estos chavalillos la imposición no funciona. Los que sois padres o estáis en el ambiente educacional escolar, seguro que me dais la razón. No funciona la imposición, ya esto no les puede decir quédate quieto, porque no funcionan como nosotros, no están hechos, dicen sí, sí, sí y hacen lo que les da la gana. Esto es Acuario.
¿vale? Entonces, si nosotros planteamos dentro de los ambientes que hemos hablado, cómo trasladar esto al ambiente escolar, pues para nosotros la autogestión va unida aquí de la practicidad. Es decir, difícilmente vamos a promover capacidades si no les llevamos a vivirlas y experimentarlas. Entonces, en el ambiente personal, esto se hace fácilmente, entre comillas, a través del juego, de las actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque ahí los chavales, las chavalas se despliegan y como no tienen el tengo que ni ese sentido de obligación, pues simplemente al final se muestran tal como son, ¿vale? Entonces es muy, muy importante a este nivel escucharles, atender sus opiniones, ver qué preferencias tienen, porque ahí van a despertar lo que son. ¿Qué es lo que sucede? Que si luego les coartamos, eso se va a opacar. Y normalmente hacia los 14, 16 años, ese brillo que empezó a emerger entre los 8 y los 12 queda opacado. Y todo va a depender del ambiente, el espacio que nosotros les generemos. Y luego dentro del espacio que comentaba Jorge, del ocio, la cultura, el descanso, etcétera, etcétera, creo que es muy importante integrar el ocio, la cultura, como algo, como un valor. Igual que Jorge hablaba del valor del tiempo, yo hablaría también del valor del ocio y de la cultura. Estas naturalezas, como son naturalezas más libres, se expresan de forma más natural en ambientes abiertos. Y lo que tiene la cultura, lo que tiene el ocio, es precisamente que al ser ambientes relajados, permiten que la persona descanse de una manera que no existe otra. Y aquí podemos enmarcar, pues yo qué sé, tanto museos, o sea, ir en el caso de una escuela o con los padres en casa, ir a museos, a galerías de arte, a eventos pues como puede ser la danza, el canto, los cines, el teatro, la ópera. Ahí lo que vamos a darnos cuenta es qué despierta en ellos eso que están viendo. Y vamos a darnos cuenta de qué les podemos ofrecer para que encuentren descanso, por ejemplo. ¿Vale? Porque si yo soy un deportista, igual considero que a mi hijo le tengo que dar un deporte para que descanse, pero igual es que mi hijo lo que necesita es salir a contemplar la naturaleza y no necesita estar ahí machacándose como me pasa a mí. Por eso hablo de encontrar en esas edades esos elementos para que la persona pueda mostrarse. Y, por ejemplo, también ahora en el área financiera, para hacerlo práctico, por ejemplo, en casa se podría hablar tendríamos que inculcar el vocabulario financiero, digamos, ¿no? Hablarles a los chavales. Hombre, igual hasta los 11, 12 años es más complicado, pero a partir de los 12 años seguro que se puede hablar de activos, de pasivos, de gastos, de intereses, de comisiones, de bolsa, de inversión. Es decir, que haya en lo cotidiano, ya que esa parte va a ser fundamental en la vida porque vamos a estar siempre con nuestra economía a vueltas y a nuestro lado, pues inculcar ese vocabulario financiero para que tengan claridad sobre él, ¿no? Y si como adultos no tenemos ese conocimiento, pues nos tocará también estudiar para trasladárselo, ¿no? Claro, y creo que además se podría aprender juntos. Se podría aprender juntos, efectivamente, incluso haciendo como un juego, claro, sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, si se le da, no sé, hasta 8 o 10 años también hasta es factible. Por ejemplo, si se le da al niño, yo no sé si se les dará una paga todavía a esa edad, no tengo ni idea, no tenemos hijos, pero suponte que a los 10 años se les da una paga de 5 euros a la semana. Pero no sé si es poco o mucho, o para ir al cine o para comer, bueno, 10 euros, ¿no? Pues no sé, que lleve su economía también, es cómo lleva esos 10 euros durante la semana, que apunte el interés, o lo que ha ganado, esos 10 euros se lo han dado, ¿vale? Pues me he gastado 3 euros en el cine, o 5, lo que sea, o se ha comprado no sé qué, y que lleve, digamos, apuntado el debe y el haber, ¿no? Y claro, que sepa un poco lo que tiene, ¿no? Que el dinero le viene por ciencia infusa y cuando pide le llega. Pues no, que la apunte y que lleve un control, ¿no? De dónde va, qué gasta, qué deja de gastar, ¿no? Que tenga también esa gestión financiera, porque luego cuando lleguen las hipotecas, los préstamos, lo que debe, cuando vea que su sueldo no le llega para pagar las deudas en las que se mete, pues será muy, 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 muy fastidioso, ¿no? Es mejor ya tener un conocimiento previo para poder llegar ahí con cierta, pues, ligereza, ¿no?
Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en Internet hay simuladores de inversión. Pues eso, por ejemplo, te dan como 1.000 euros y tú puedes invertir los 1.000 euros como tú quieras. Ni ganas ni pierdes, pero te da la sensación de que pierdes y ganas. Pues eso también como juego podría ser el padre con los hijos haciendo una simulación de una inversión. Seguro que Sí. son más hábiles los hijos. Exactamente, es un simulador de Internet. Seguro que ellos que están todo el día manejando el joystick, eso para ellos estará chupado, ¿no? Y daros cuenta que además es un ambiente de compartir, que normalmente en estas edades compartir algo que les pueda apasionar es un ambiente para luego poder compartir otras cosas, ¿no? Y no perder la comunicación, que es algo importantísimo en estas edades, ¿no? Sí, sería bonito, ¿no? Poder compartir esta parte financiera y que se vea y que sepan claramente de dónde viene el dinero, cómo se gana, que no se gana tanto como ellos pueden creer, porque claro, como te digo, es como un embudo que siempre les llega el dinero sin esfuerzo de ningún tipo, que efectivamente mejor que sea sin esfuerzo, pero les llega tan fácil, pues que sepan un poco de dónde viene, ¿no? Que, pues si el padre lo que trabaja, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Eso sería bonito, inculcarles el vocabulario y practicar esto, ¿no? Ahí aprenderían las dos partes, el adulto y el pequeño. Sí. Seguro. Y también en el área laboral, pues, por ejemplo, que sean más claros. Hoy en día yo creo que no están muy claros como los trabajos, aunque ahora aparecen trabajos de la nada, pero es porque el chaval viene con aptitudes y viene con talentos clarísimos y con 15 años, 16 años ya ha montado un blog o ya maneja las redes sociales con una facilidad enorme o se hacen youtubers o influencers. Ayer conocí, trabajos así de repente, ¿no? O en estos días, no me acuerdo si ha sido ayer o anteayer, conocí a una chavalilla de estas que os digo que me flipan, creo que tenía ahora 22 años y ya llevaba 2 o 3 que había creado una ONG. Digo, madre mía de mi alma, es pues increíble. O sea, es que vienen con una apertura, ¿no? Y con unas capacidades, dices, madre mía, con lo membrilla que era yo con 18 años. Sí, pues en este caso los padres mostrar cualquier tema de trabajo, pues en lo que trabajo yo, lo que trabaja mamá, y te lo enseñamos, o yo qué sé, ir a una empresa y ver por internet cómo funciona un youtuber. Claro, y una de las cosas que también me doy cuenta es que los chavales normalmente tienen una crisis brutal hacia los 16 años cuando se les pide que escojan lo que van a estudiar. Las crisis en las que entran es terrible. Lo primero es que deciden, ya me gustaría a mí saber por qué, pero ¿no sería mejor que desde ciertas edades se les llevase a diferentes ambientes de trabajo para que vean lo que es realmente el trabajo? Conocí una vez un chaval que había hecho la carrera de arquitectura y después de hacer toda esa carrera decidió dejarlo porque no era lo que buscaba. Y a otras 2 personas os puedo decir que hicieron psicología y en el momento en el que se pusieron a trabajar dejaron el trabajo porque les superaba. Entonces, al final van buscando otras alternativas. ¿Por qué? Porque cuando decides, primero, no estamos enseñando a decidir, porque como todavía seguimos bajo los parámetros de los criterios que establecen los referentes, de lo que se presupone que tienes que hacer, de dónde tienes que llegar o de la nota que tienes que sacar, al final les tenemos tan abrumados que no saben decidir, porque no les hemos permitido nunca decidir y de repente, de la noche a la mañana, les decimos que tienen que decidir sobre su vida, con lo que esto implica, que muchas veces lo que sienten, lo que yo he visto que sienten los chavales es como si escogen mal, su vida va a ser un puñetero desastre, ya no van a poder hacer nada con su vida, es terrible, terrible. Entonces, para que esto no suceda, vamos a darles desde que son pequeños que vayan tomando ciertas decisiones que puedan ir tomando. Eso les llevará a poder, de alguna manera, en algún momento, cuando les toque, tomar decisiones desde ya con un criterio, con unas opiniones propias, con una capacidad de reflexionar, pero no podemos pedírselo de repente. ¿No? ¿Vale? Pues lo dejamos así. Vale, yo creo que ya está. Lo dejamos así. Muchas gracias, ha sido la verdad un placer. Esperemos que haya quedado claro un poco tal cual lo hemos comentado y expresado, lo hemos hecho con todo el cariño, como hemos podido. Y simplemente queríamos compartir con vosotros unas comprensiones. Así que ha sido un placer. Muchas gracias. Cuidados por mucho estar ahí. Y un beso a todos y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.